Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos estudiando estadios tempranos del conflicto edípico. Estamos alrededor de 5 páginas de terminar. Ahí estoy. Aquí está el texto. Vamos a hacer un poquito más amplio el espacio. Ahí está. Nos habíamos quedado en este párrafo. La doctora Klein viene haciendo, digamos, un abordaje de dice aquí, el impulso epistemofílico quiere decir básicamente las ganas de saber, las ganas de conocer. Freud, si mal no lo recuerdo, en los 3 ensayos de teoría sexual, lo plantea como no el impulso epistemofílico, es básicamente eh, el deseo de conocer, si mal no recuerdo. Forma parte, digamos, de el impulso sexual. El impulso sexual que toma, digamos, cada vez más la porción perceptual del sujeto humano a fin de poder fijar la atención, la concentración en distintos puntos, en distintas experiencias, tanto del cuerpo como del mundo. Ajá. Por ejemplo, tomar agua, por ejemplo. Por ejemplo, también ser amamantado, defecar, orinar, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Mm. Ahora, estas sensaciones justamente llegan a un punto particularmente importante en cuanto a lo que Freud mismo denomina el conflicto edípico, perdón, el complejo edípico. Aquí me tuve un lapsus, justo complicando el complejo, pero es una complicación típica, natural. Ajá. Es decir, yo como varón, quiero a mi mamá para mí, mientras que mi hermana quiere a mi papá para ella. Ajá. Por poner un ejemplo. Por supuesto, ahorita estoy hablando nada más del complejo de Edipo en el sentido de el deseo de poseer, el deseo de control, el deseo, digamos, de la demanda de atención, cuando también podemos invertir el complejo de Edipo en un sentido agresivo. Como yo quiero a mi mamá para mí, considero a mi papá mi enemigo. O como mi hermana quiere a mi papá para ella, considera a mi mamá su enemiga. Por poner un ejemplo. Ajá. Esta enemistad se manifiesta justamente en el deseo, digamos, de eliminación. Puede ser deseo de muerte directa, sin trabas, o el deseo de que se vayan, que para, digamos, la psicología infantil es exactamente lo mismo. Recordemos un ejemplo de la interpretación de los sueños. Un niño le dice a su papá, oye papá, ¿por qué no te vas a vivir con la abuela y te quedas allá? Ajá, digámoslo, un deseo de muerte disfrazado de un deseo de visita permanente a casa de la abuela. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Repito, el impulso epistemofílico de la niña, Melanie Klein está abordando el complejo edípico femenino, es decir, de las niñas, es despertado primero por el complejo edípico. El resultado es que ella, la niña, descubre su falta de pene, su diferencia corporal. Ajá. Siente esta carencia como una nueva causa de odio hacia la madre. Es mamá quien no me dio eso que papá y mis hermanos tienen. Ajá. Pero al mismo tiempo su sentimiento de culpa le hace verla como castigo. Es decir, yo quise a mi papá para mí, y yo creo que por eso mi mamá no me dio eso que papá tiene. Es, digamos, una forma de ilustrar lo que la doctora Klein está exponiendo ahorita. Esto agudiza su frustración y a su vez ejerce una profunda influencia
en todo su complejo de castración. Aquí creo que nos habíamos quedado justo en estas palabras. El video pasado, hablando de complejo de castración, estamos hablando justo de el descubrimiento que tienen tanto niñas como niños de la diferencia anatómica. Los hombres tienen un apéndice llamado pene, mientras que las mujeres niñas, cuerpo femenino infantil, no lo tiene. Ajá. Por supuesto, esto eh, en ciertas ocasiones es percibido como un castigo, ya sea de parte de niños o niñas. Pero esa no es la única forma de concebir la diferencia anatómica. Recordemos el caso de Juanito, uno de los pacientes de los alumnos de Sigmund Freud, y si mal no recuerdo, el primer historial clínico infantil que se expuso en la historia del movimiento analítico. En el caso de Juanito, Juanito creía que su mamá tenía un hace pipí, así le decía. Es decir, Juanito creía, mamá tiene un pene como yo. Ajá. El tiempo pasa. Cuando Juanito descubre que su mamá no tenía un hace pipí, entonces Juanito se sorprende. Y se sorprende todavía más cuando descubre que su hermanita, que acaba de nacer, tampoco tiene un hace pipí. Sin embargo, para el descubrimiento que hace en el cuerpo de su hermanita cuando la bañaban a la pequeña, a la hermana de Juanito, Juanito dice, ¿y dónde está su hace pipí? Ah, ya sé. Cuando ella crezca, le va a crecer. Ajá. Es decir, esta perspectiva de yo no tengo un pene porque mamá sabe lo que yo deseo y me castigo, es solo una de muchísimas, básicamente infinitas formas en la que niñas o niños conciben la diferencia anatómica. Ahorita, de lo dicho en la descripción, les voy a dejar un texto central, pienso yo, del psicoanálisis. Algunas consecuencias anatómicas de las diferencias anatómicas entre los sexos. Texto de Sigmund Freud. Un texto también creo que fundamental para aproximarnos a la sexualidad humana. Tres ensayos de teoría sexual. La feminidad. La conferencia número 33, si mal no recuerdo, tiene por título La feminidad. Para empezar, ajá, por supuesto, hablando de complejo de Edipo, es una idea que básicamente atraviesa toda la obra freudiana, desde la interpretación de los sueños hasta el esquema de psicoanálisis. Ajá. Así que no les puedo recomendar una sola obra. La contribución, por ejemplo, que Freud hace al estudio del complejo de Edipo en Tótem y Tabú, impresionante, bellísima, profunda y conmovedora hasta cierto punto. Vamos a continuar. Este temprano pesar por la carencia de pene. Después se magnifica mucho cuando la fase fálica y el complejo de castración están totalmente activos. Freud ha establecido que el descubrimiento de la falta de pene motiva al alejamiento de la madre y el acercamiento al padre, al menos en la niña, entiendo eso. De hecho, aquí el texto, o la doctora Klein, no es clara. Ajá. No estoy convencido, aquí tengo yo duda si esto ocurre en los dos sexos o solo en el femenino. Ajá. Mis observaciones muestran, sin embargo, que este descubrimiento solo actúa como un reforzamiento en este sentido. Se hace en un estadio muy temprano del conflicto edípico y la envidia del pene sigue al deseo de tener un niño y reemplaza nuevamente la envidia del pene en el desarrollo posterior. Entonces entiendo que aquí se trata de la reacción femenina. Ajá. La envidia del pene sigue al deseo de tener un niño. Aquí, justamente, los niños no pueden tener envidia del pene porque tienen pene. Ajá. Si bien es cierto que, ups, ya se borró el doctor Freud, de hecho la doctora Klein ahí le sigue. Ahí están.
de regreso. Eh, Esta situación, digamos, de la envidia del pene, eh, resulta todavía conflictiva para el movimiento psicoanalítico, no digo presente, seguramente en el momento en el que nos ponemos a revisar, digamos, el impacto de las doctrinas freudianas iniciales en el movimiento psicoanalítico contemporáneo 2025 y en adelante, podremos encontrar cómo es el abordaje de la envidia del pene en los escritos, en las investigaciones presentes, sigue causando cierta molestia entre los psicoanalistas, ajá, por no decir gente que se acerca a decir cómo está eso de que las mujeres sienten envidia. Pues no solo es una perspectiva que yo considero cierta, sino que es una posibilidad humana. Por supuesto, hay gente que considera el hecho de sentir nada más, sentir celos, envidia, etcétera, incluso amor, es algo aberrante. Ajá. Y esta palabra la escojo con mucha precisión porque en algún momento, eh, no sé si decir que tuve la fortuna o tuve la mala fortuna de ser amante de una feminista. Y, oh, queridas, queridos, la forma en el que el feminismo moderno concibe el amor, no el psicoanálisis. El amor es como una aberración. Ajá. No lo digo yo, lo dicen ellas. ¿Cuál es su postura del amor, queridas feministas? Existe, tiene que ser sano, tiene que ser mesurado, tierno, cariñoso, pasional. Oh, queridas y queridos, el amor es justamente, yo creo que el tema central del psicoanálisis y una de sus grandes fortalezas. Vamos a continuar, queridas, queridos. Repito esto, mis observaciones muestran, sin embargo, que este descubrimiento solo actúa como un reforzamiento en este sentido. Se hace en un estadio muy temprano del conflicto edípico y la envidia del pene sigue al deseo de tener un niño, que reemplaza nuevamente la envidia del pene en el desarrollo posterior. Yo veo la privación del pecho materno como la más fundamental causa del acercamiento al padre. Ah, ok, ok. Digo, miren, perdón, pero aquí el sol me está traicionando. De frente a mí el sol se oculta y aquí justamente la pantalla verde, esto es luz solar. Ajá. Mientras que el resto de la pantalla verde se ve iluminada por un foco. Ahora sí, continuamos. La identificación con el padre está menos cargada de ansiedad que la identificación con la madre. Además, el sentimiento de culpa hacia ella impulsa a sobrecompensarla con una nueva relación amorosa con ella. En contra de esta nueva relación amorosa con ella, actúa el complejo de castración que dificulta una actitud masculina y también el odio hacia ella que proviene de situaciones más tempranas. El odio y la rivalidad con la madre, sin embargo, se llevan nuevamente a abandonar la identificación con el padre y acercarse a él como objeto para amar y ser amada. Repito, el odio y la rivalidad con la madre llevan a la niña a abandonar la identificación con el padre y acercarse a él como objeto para amar y ser amada. Y esto, por supuesto, queridas, queridos, como una propuesta, no es en todos los casos así. Supongamos, ¿y qué tal si esta rivalidad con la madre no lleva a abandonar la identificación con el padre? Ajá.
¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría con esa niña que se identifica con el padre? De todos modos, se acerca al padre para ser amada y amarlo, por supuesto, desde una infancia, digamos, común, no desde el punto de vista perverso, sino el cariño de una hija hacia su padre. Ajá. Y al mismo tiempo, no hay odio y rivalidad. Hay cariño hacia hacia mamá. Ajá. Por poner un ejemplo, ¿o qué tal si en vez de amar a los dos o amar a uno, el niño, la niña, tienen odio y rivalidad a los dos, a papá y a mamá? ¿O qué tal si no hay papá y mamá? Hay un hermano o una hermana. Ajá. Las configuraciones literalmente son infinitas. Vamos a continuar, queridas, queridos. La relación de la niña con la madre lleva a que la relación con el padre sea a la vez positiva y negativa. ¿A qué se refiere, doctora Klein? La frustración que le produce el padre tiene como base más profunda el desengaño ya sufrido en la relación con la madre, un poderoso motivo de deseo de poseerlo. Surge del odio y de la envidia contra la madre. ¿Ok? Las fijaciones sádicas permanecen predominantes. Este odio y su sobrecompensación afectará también esencialmente la relación de la mujer con los hombres. Esto es una posible configuración, queridas, queridos. Ahora, el desengaño, aquí está, esta palabrita que estoy subrayando al principio. Ajá. Es decir, sí, estoy enamorada de mi padre o estoy enamorado de mi madre. Ajá. Y yo sé que mamá y papá me quieren mucho, 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 mucho. Por lo tanto, yo me voy a tomar a mi papá y lo voy a llevar a jugar conmigo. Oye, pero ¿a dónde vas, papá? ¿Cómo que ya te vas a dormir? ¿Y con mamá? ¿Por qué? Y ese niño que acaban de traer, esa niña que acaban de traer, ¿cómo que es mi hermano? ¿Cómo que es mi hermana? Desengaño, frustración, desamor. Papá y mamá no son míos, nada más. Tengo que compartirlos entre ellos. Me niego, pero no me piden permiso realmente. Ajá. El desengaño, por muy sencillo que pudiera sonar, es el trauma infantil por excelencia. Y eso está bien, eso es natural. La infancia es vulnerable porque la infancia se cree mucho. La infancia asegura que el mundo no gira sin su voluntad. Ajá. Por supuesto, el mundo gira sin la voluntad de nadie. Y el mundo no nos va a esperar ni como adultos ni como niños. Ajá. Pero díganle a eso a un niño que se cree con el poder de ocultar el sol a voluntad propia. El sol sale porque yo lo quiero, la luna sale porque yo quiero. Falso. Y ahorita estoy poniendo palabras en la boca de los niños que no salen de su boca, pero salen otras manifestaciones de un narcisismo único, el infantil. Y por supuesto, es un narcisismo que los expone a ellos, a esos traumas, a a ese desengaño. Ajá. Vamos a continuar ahora sí. Por otra parte, si hay una relación más positiva con la madre, construida sobre la posición genital. No solamente estará la mujer más libre de sentimiento de culpa en relación con sus hijos, sino que su amor por su esposo será fuertemente reforzado, ya que para la mujer él siempre ocupa el lugar de la madre, quien da lo que es deseado y ocupa también el lugar del hijo amado. Ay, perdón, perdón. A ver otra vez. Aquí me he confundido por
pensar en la mujer como madre, pero es que el texto lo invita. Relación más positiva con la madre, mujer más libre de sentimiento de culpa en relación con sus hijos. Aquí, si hay una relación más positiva con la madre, esto es una tendencia de Klein. Esto no lo hacía Freud. Ajá. Positiva se entiende, digamos, sobre el amor. Pero, aquí la doctora Klein agrega, construida sobre la posición genital. Entiendo lo que sigue. Aquí puede ser la interpretación que ustedes gusten y manden. Pero, como yo quiero a mi genital, yo quiero a mi mamá. Ajá. Es decir, y aquí, por supuesto, podemos extender esta asociación mía a la constitución del narcisismo. Ajá. Yo soy muy importante, tan importante como esa parte de mi cuerpo es importante para mí. Ajá. Entonces, relación positiva con la madre, otorgándole un valor particular, permitirá, entiendo esto, que la niña que se constituye en mujer se sienta libre de sentimiento de culpa. Eso es lo que estoy entendiendo. No estamos aquí hablando de la madre, ajá, sino de la niña que deviene en mujer y luego en madre. Ajá. Y no solo eso, dice Klein, sino que su amor por su esposo será fuertemente reforzado, ya que para la mujer él siempre ocupa el lugar de la madre, quien da lo que es deseado, y ocupa también el lugar del hijo amado. Ok, aquí digamos está Klein proponiendo una situación ideal, familiar. Ajá. Por supuesto, eh, la familia no se limita, o mejor dicho, el grupo humano no se limita a la familia. Ajá. Y, por supuesto, también el drama edípico no se limita a la familia, sino que se expande. Suele ocupar espacios sociales como la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Donde encontramos superiores, hay símbolo del padre y la madre, o símbolo nada más de papá o mamá. Ajá. Donde encontramos compañeros, hay oportunidad de revivir el sentimiento de hermandad que tiene sus consecuencias positivas como negativas. Ajá. Positivas como la formación de grupos de trabajo, negativas como literalmente Caín y Abel. Ajá. Yo soy el mejor, no, yo soy el mejor. Ah, sí, pues, puf, bye. No hay más Abel, de ahora en adelante, dice el texto. Sobre estos importantes cimientos es construida la parte de la relación que está conectada exclusivamente con el padre. Al principio se centra en la acción del pene en el coito. Este acto, que también promete gratificación de los deseos que están ahora desplazados hacia lo genital, parece a la niñita el logro más completo. Ahorita entonces estamos hablando de, eh, dice el texto, el título, se me ha olvidado, permítame, aquí está. Estadios tempranos del conflicto edípico. Ajá. Estamos hablando exclusivamente del conflicto edípico femenino. Ajá. Dice el texto. Su admiración es sacudida por la frustración edípica, pero a menos que se convierta en odio, constituye una de las características fundamentales de la relación de la mujer con el hombre. Aquí podemos decir la mujer bajo la cual la relación edípica tuvo diferentes escenarios. Ajá. Más tarde, cuando obtiene completa gratificación de sus impulsos amorosos, se une a esta admiración la inmensa gratitud que se deriva de la larga frustración.
Esa gratitud halla su expresión en la mayor capacidad femenina para una completa y duradera sumisión a un solo objeto de amor, especialmente, entre comillas, para el primer amor. Una causa por la que el desarrollo de la niña está en desventaja es la siguiente. Mientras que el varón posee en realidad el pene, con respecto al cual entra en rivalidad con el padre, la niña pequeña solo tiene el deseo insatisfecho de maternidad, y de éste solo tiene un reconocimiento confuso e incierto, aunque muy intenso. No es solo esta incertidumbre lo que perturba su esperanza de una futura maternidad. Esta esperanza está mucho más debilitada por la ansiedad y el sentimiento de culpa, y esto puede perjudicar seria y permanentemente la capacidad materna de una mujer, a causa de las tendencias destructivas que en una época dirigió contra el cuerpo de la madre o ciertos órganos del mismo, y contra los niños en el vientre. La niña espera la retribución, el pago, en forma de destrucción de su propia capacidad de maternidad o de los órganos relacionados con su función y de sus propios hijos. Esto es también una de las razones de la constante preocupación de las mujeres, a menudo tan excesiva, por su belleza personal, pues temen que ésta también sea destruida por la madre. En el fondo del impulso a embellecerse y adornarse, existe siempre la idea de reparar la belleza dañada, y esto se origina en la ansiedad y el sentimiento de culpa. Nota 158. Véase el trabajo de Harnick en el Congreso Psicoanalítico de Innsbruck. No voy a leer eso en alemán, discúlpenme, ahí sí les fallo. Ajá. Se los dejo en la descripción, pero ahorita regresamos al texto. Es probable que este profundo temor a la destrucción de los órganos internos pueda ser la causa psíquica de la mayor susceptibilidad o vulnerabilidad de las mujeres, comparada con la de los hombres, para la histeria de conversión y las enfermedades orgánicas. Ajá. Esto está interesante. Les recuerdo que ahorita estamos los lunes estudiando la traducción de las obras completas de Freud por Luis López Ballesteros y acabamos de leer La neuropsicosis de defensa. Es un texto relativamente breve, 13 páginas. Lo leímos en un solo video el lunes pasado, se los dejo en la descripción, porque aborda justamente el tema de la histeria de conversión. Histeria de conversión es básicamente trasladar un conflicto psíquico a un conflicto corporal. Enfermedades orgánicas tiene mucho que ver con la histeria de conversión. Ajá. Básicamente, la capacidad en la cual el ser humano puede, digamos, manifestar y solucionar también los conflictos es infinita. Ajá. Dice el texto. Esta ansiedad y sentimiento de culpa son la causa principal de la represión de los sentimientos de orgullo y alegría por el rol femenino, que generalmente son muy fuertes. Esta represión trae como consecuencia el desprecio de la capacidad de maternidad, al principio tan altamente valorada. De este modo, la niña carece de la poderosa ayuda que el niño obtiene de la posesión del pene, y que ella misma podría encontrar en la expectativa de su maternidad. La intensidad de la intensa ansiedad de la niña por su feminidad puede ser vista como parecida o análoga al temor a la castración del niño, ya que seguramente contribuye al rechazo de sus impulsos edípicos. El curso seguido por la angustia de castración del varón en lo que se refiere al pene, que existe visiblemente, es, sin embargo, diferente. Puede calificarse como más aguda que la ansiedad más crónica de la niña relativa de los órganos internos. Repito esto,
el curso seguido por la angustia de castración en el varón, en lo que se refiere al pene, que existe visiblemente, es sin embargo diferente. Puede calificarse como más aguda que la ansiedad más crónica de la niña relativa a sus órganos internos, con los que está necesariamente menos familiarizada, pero tiene que producir diferencia el que la ansiedad del varón esté determinada por el superyo paterno y la de la niña por el superyo materno. Ok. Ay, querida doctora Klein. Mm, Bueno, tratando de mm, explicar esto. Esto lo veo como una reiteración. Podemos decirlo, papá será mi modelo masculino, mientras que mamá será mi modelo más femenino, perdón. Ándale, el lapsus, más femenino. Papá será lo que en mi vida determine lo que tiene que ser un hombre. Y mamá será en mi vida lo que determine lo que tiene que ser una mujer. Ajá. Y sin embargo, ¿qué tal si papá llora? ¿O qué tal si mamá acostumbra a pegar? ¿Qué tal si puede haber un padre que es más bien femenino desde el punto de vista cultural? ¿Y qué tal si hay mamás, mujeres, muy varoniles? Ajá. Desde el punto de vista cultural. ¿Eso el niño o la niña lo sabrán? Pues no. Y de todos modos, papá va a ser lo que yo aspiro que sea un hombre y mamá lo que yo aspiro a que sea una mujer. Ajá. Ahora, ahorita está hablando la relación de los dos cuidadores en el caso de el complejo de castración. Ajá. El miedo a perder. Ujú. Ahorita se los dejo un ratito en pantalla. Inevitablemente, cuando tenemos algo, podemos desarrollar miedo a perderlo. Ajá. Hablando de el complejo de castración en niñas y niños, lo que podemos entender es que transcurre de forma diferente, diversa, justamente por la diferencia anatómica y por la formación de una identidad masculina o femenina. Ajá. Esto sería fascinante de explorar en una persona trans. Fascinante. ¿Qué pasaría, queridas, queridos, si cuestionamos a la psiquiatría moderna en cuanto a la existencia real, contundente de la disforia de género y nos acercamos justamente a individuos, digamos, diagnosticados o con sospecha de disforia de género, con una investigación en la construcción de su propia identidad? Ajá. Es que resulta
completamente imposible que yo sepa lo que es un hombre y una mujer. Y por supuesto, esto desde pequeño. Para mí, mi papá es el hombre, y mi mamá es la mujer, siendo yo un niño. Entonces, cuando llevamos esa realidad psíquica, social, subjetiva, al terreno de la psiquiatría, ¿dónde queda la disforia de género infantil? Ajá. Cuando lo que se oculta tras esa frase es yo quiero ser como mi mamá. O bien, yo quiero ocupar el lugar de mi mamá. No, no una mujer, no las mujeres, sino mamá o papá. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Freud dijo que el super yo de la niña tiene un desarrollo distinto que el del varón. Encontramos constantemente la confirmación del hecho de los celos, perdón, del hecho de que los celos desempeñan un papel más importante en la vida de las mujeres que en la de los hombres, porque son reforzados por la envidia hacia el hombre a causa de su pene. Por otro lado, sin embargo, las mujeres poseen especialmente una gran capacidad, no solo basada en sobrecompensación, para desatender sus propios deseos y dedicarse con autosacrificio a tareas éticas y sociales, al menos las mujeres de su tiempo, querida. Ahorita las mujeres tienen otras ocupaciones, o al menos la gran mayoría de las que yo conozco. Ajá. No podemos explicar esa capacidad por la combinación de rasgos masculinos y femeninos, que, a causa de la disposición bisexual del ser humano, influye en casos particulares la formación del carácter, ya que esa capacidad es de índole evidentemente maternal. Pienso que a fin de explicar cómo las mujeres pueden recorrer una gama tan amplia, desde los más bajos celos hasta el más completo y generoso olvido de sí mismas, debemos considerar las condiciones peculiares de la formación del superyo femenino. Eso está interesante. Desde la temprana identificación con la madre en el plano anal sádico es tan preponderante. En la niña se originan celos y odio, y se forma un superyo cruel extraído de la imago materna. Es decir, si yo pienso que mamá me va a castigar solo porque yo deseé a papá, entonces yo seré como ella. Ajá. En ella está el poder, y yo quiero eso. Dice el texto, el superyo, el ideal, digamos, lo que yo quiero para mí, de ellos. Ajá. Que se desarrolla en esa etapa por una identificación paterna, puede ser también amenazante y causar ansiedad, pero nunca puede alcanzar las mismas proporciones que las que derivan de la identificación materna. Cuanto más se estabiliza en una base genital la identificación con la madre, tanto más se caracterizará por la devoción de una madre generosa. De este modo, la actitud afectiva positiva depende de las características del ideal materno alcanzado en el estadio pregenital o genital. Mm, Creo que se entiende esto, queridas, queridos, con lo que he venido comentando. La posibilidad de expresarle cariño a mamá depende de las características de lo que yo creo que es mamá en un momento de mi vida entre los 3 a los 5 años aproximadamente. Ajá, dice el texto. Pero en lo que respecta a la conversión activa emocional en actividades sociales y de otra índole, o de otra índole,
Parecería que el que está activo es el ideal del yo paterno, la profunda admiración que siente la niña por la actividad genital del padre lleva a la formación de un superyo paterno que establece ante ella fines activos que nunca podría alcanzar totalmente. Sí, debido a ciertos factores de su desarrollo, el incentivo para cumplir con esas finalidades es suficientemente fuerte. La imposibilidad de lograrlas puede dar ímpetu a sus esfuerzos, los que combinados con la capacidad de autosacrificio que derivan del superyo materno, da a una mujer en casos especiales una capacidad para logros excepcionales en el plano intuitivo y en campos específicos. La sigo, doctora Klein, en verdad. Aquí generalmente estoy en desacuerdo con sus posturas, pero mm, aquí creo que se aproxima usted a una realidad también evidente en mi tiempo, la intensidad del deseo femenino. Lo voy a explicar así. Ajá. Es que, digamos, una intensidad que a veces puede ser descrita por testigos como locura, pero no es locura, es justamente eh, esa relación de lo femenino con la vida. Lo voy a también explicar así. Ajá. Es que pueden parecer tercas, pueden parecer locas, y en eso está su encanto. Ajá. En eso está también la razón por la cual son admirables. Algunas, ajá. Porque ya hablando de locas, 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 cuidado, queridas y queridos, tengan mucho cuidado cuando una de ellas llegue a su consulta. Las va a dominar, los va a dominar, inevitablemente. Las histéricas, cuidado con una histérica, queridas y queridos. Sepan no solo derivar, sino también parar. Si no, les van a estar hablando a ustedes a las 3 o 4 de la mañana por cualquier cosa. Es que se me ocurrió, es que pensé, es que sentí, pero son las 2 de la mañana. Sí, sí, ahí le va el pago doble, pum. Y se calla y me va a escuchar. No permitan algo así, queridas, queridos. El dominio histérico, el dominio a veces femenino es tremendo. Pero continuamos. El niño obtiene también de la base femenina un superyo materno, que le lleva, igual que a la niña, a hacer identificaciones primitivas tanto crueles como bondadosas. Pero él pasa a través de esa fase para reasumir, es verdad, en diversos grados, la identificación con el padre. Por mucho que se haga sentir del lado materno la formación del superyo, es, sin embargo, el superyo paterno el que tiene desde el principio una influencia decisiva para el hombre. Y también pone ante sí una figura ejemplar, pero que no es alcanzable porque el varón está hecho a imagen de su ideal. Esta circunstancia contribuye a que la labor creativa del hombre sea más sostenida y objetiva. El temor al daño de su feminidad ejerce una profunda influencia en el complejo de castración de la niña, ya que le hace sobreestimar el pene del que ella carece. Esta exageración es entonces mucho más evidente que la ansiedad subyacente por su propia feminidad. Quisiera recordarles aquí el trabajo de Karen Horney, que fue la primera en examinar las fuentes del complejo de castración de las mujeres, en la medida en que estas fuentes residen en la situación edípica. Relacionado con esto, debo hablar de la importancia para el desarrollo sexual de ciertas tempranas experiencias en la infancia. Y fíjense,
experiencias, desarrollo sexual. Ajá. Esto quiere decir la progresiva apropiación del cuerpo es determinada por muchas influencias, no solo desde el ámbito genital, sino desde el ámbito de la alimentación y la higiene. Ajá. Tres ensayos de teoría sexual. Ujú. Vamos a continuar. En el trabajo que leí en el Congreso de Salzburgo en 1924, trabajo de Melanie Klein, mencioné que cuando se observa el coito en un estadio posterior del desarrollo, estas experiencias asumen el carácter de un trauma, es decir, yo veo a papá y a mamá teniendo relaciones sexuales y eso es una impresión muy fuerte para mí. Ujú. Pero si ocurren en edades tempranas, se fijan y forman parte del desarrollo sexual. Es decir, acá, supongamos yo tengo 8 años y no sé qué está pasando, me espanto, me pongo a llorar porque creo que mamá está matando a papá o papá está matando a mamá. No, no se hagan daño, pero están teniendo sexo. Ajá. Sin embargo, acá tengo 4, no sé qué está pasando, están gritando, pero tanto movimiento se ve hasta divertido. Ajá. No sé qué está ocurriendo. Ajá. Es decir, y esto aquí coincido con la doctora Klein, no depende de lo que vemos, sino de cómo lo interpretamos. Ajá. Ya sea como adultos o como niños. Las cosas no nos duelen porque sí. Las cosas nos duelen por lo que creemos que está pasando. Ajá. Dice el texto. Debo agregar que una fijación de este tipo puede dominar no solo ese estadio particular del desarrollo, sino también al superyo, que se halla en ese momento en proceso de formación y puede entonces perjudicar su futuro desarrollo. Cuanto más completamente alcance el superyo su cima en la etapa genital, menos predominarán las identificaciones sádicas en su estructura y más probable será el logro de la salud mental y el desarrollo de una personalidad con alto nivel ético. Por supuesto, queridas, queridos, aquí nuevamente yo pongo en cuestionamiento a la doctora Klein. Me saben crítico de la salud mental. Ajá. Eh, Esto es una formulación de la doctora Klein. Permítame un segundo. Se me está tapando la nariz. Ay. Entonces, querida doctora Klein, lo que entiendo es que usted sugiere que un sadismo que impulsa al superyo no es bueno. ¿Cierto o falso, queridas o queridos? ¿Entienden eso? Tomemos al superyo justamente como el principio, no de una moral cultural, ajá, no de un lo bueno y lo malo desde el punto de vista absoluto, sino particular, subjetivo. Ajá. Mi superyo será diferente al de ustedes. Ujú. Al menos desde mi postura. Inevitablemente, el superyo tiene una base sádica. Inevitablemente. Sin embargo, el hecho de que parta de una identificación sádica, es decir, yo veo que tú necesitas un castigo, te lo voy a dar, ajá,
yo me pongo como activo, aun cuando soy una niña de 3 años, no lo soy, pero este es un ejemplo. Ajá. Eso, de alguna manera, influirá en la determinación de una persona. Y por supuesto, eso no se va a quedar así. La forma en la cual ese super yo se relacione con el sadismo o el masoquismo, que es inevitable, si yo me pongo desde el papel activo y yo te voy a castigar, entonces tú tienes que estar en el papel pasivo, tienes que recibir el castigo. Ajá. Y podemos decir, ah, bueno, quitamos a la parte activa, asunto arreglado. Pues no, esto, queridas y queridos, la necesidad de actividad es parte inherente de la sexualidad humana. Y ya sea que tome, digámoslo así, la manifestación de una neurosis o la manifestación de la religión, la procuración de justicia, la misma salud mental, etcétera, 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 etcétera. Aquí, queridas, queridos, se los he dicho antes, en el video pasado con mucha claridad, la doctora Klein parece querer salvar al mundo de sí mismo. Ajá. ¿Acaso no hay en eso un poquito de papel activo? ¿No hay en esas ganas de querer hacer a la gente buena un poquito de sadismo? Se los dejo para la reflexión, queridas y queridos. La salud mental es buena porque sí. Un solo caso, expónganme un solo caso de salud mental en toda la historia de la humanidad. Un solo psicólogo o psiquiatra en toda la historia de la humanidad que haya emitido un certificado diciendo, esta persona es sana mentalmente. Uno solo. ¿Y por qué no se hace? Mm. Las implicaciones éticas, morales, médicas, uf, sociales. Imagínense eso, queridas y queridos. Vamos a continuar. Hay otro tipo de experiencia en la temprana infancia que me parece típica y muy importante. Estas experiencias a menudo siguen de cerca las observaciones del coito y son inducidas o fomentadas por las excitaciones que derivan de ellas. Me refiero a las relaciones sexuales de niños pequeños entre sí. Miren, esto ocurre, queridas, queridos. No es que nos guste, y de hecho sería importante abordarlo desde el punto de vista legal. Es decir, no permitir ni prohibir, sino simplemente saber qué hacer como padres, saber qué hacer con esos niños, como sociedad, ajá, y también con los cuidadores de esos niños, porque si tienen relaciones sexuales entre ellos, siendo niños, consensuadas, ajá, es porque hay de al menos una influencia pequeñita de algún adulto, no porque el adulto los enseñe, sino porque si pueden tener sexo es que están vivos. Ajá. Y si están vivos es que alguien los cuida hasta cierto punto. Ajá. Aquí, justo, yo creo que este sería un buen trabajo de investigación jurídica. Repito, me refiero a las relaciones sexuales de niños pequeños entre sí, entre hermanos y hermanas o entre compañeros de juego, que consisten en los más variados actos: mirar, tocar, defecar en común, la felación, es decir, sexo oral, cunilingus, es decir, sexo oral hacia una niña, ya a menudo intentos directos de coito. Ajá. Están profundamente reprimidos
y profundamente cargados de sentimientos de culpa. A ver, pero ¿de quién está hablando, querida? No le entiendo del todo. Vamos a ver. Estos sentimientos se deben principalmente al hecho de que el objeto amado elegido bajo la presión de la excitación debida al conflicto edípico es vivido por el niño como sustituto del padre, de la madre o de ambos. Ok, ok. Esto lo entiendo, pero ¿por qué culpa, querida? ¿Por qué? Dice el texto. Es así como estas relaciones que parecen tan insignificantes y a las que aparentemente no escapa ningún niño bajo el estímulo del desarrollo edípico, toman el carácter de una relación edípica realmente realizada y ejercen una influencia determinante sobre la formación del complejo de Edipo, sobre la liberación del sujeto de este complejo y de sus relaciones sexuales posteriores. No me quedó claro, pero es usted la que está exponiendo ahorita. Le soy sincero, en mi clínica, en mi práctica, he tenido al menos dos casos, pero no de niños, sino adultos que recuerdan y narran con detalle este tipo de experiencias. Dos en cientos, seguramente. Dice el texto. Asimismo, una experiencia de este tipo crea un importante punto de fijación en el desarrollo del superyo. Como consecuencia de la necesidad de castigo y de la compulsión de repetición, esas experiencias a menudo llevan al niño a someterse al trauma sexual. En relación con esto, quisiera remitirnos a Abraham, Carl Abraham, ¿vale? Uno de los primeros alumnos de Freud, quien demostró que experimentar traumas sexuales forma parte del desarrollo sexual de los niños. La investigación analítica de estas experiencias, tanto en el análisis de adultos como de niños, nos esclarece mucho la situación edípica en relación con las fijaciones tempranas, y es por lo tanto importante desde el punto de vista terapéutico. Es que, queridas, queridos, miren, mm, aquí se puede ver cómo la doctora Klein considera que la terapia es borrar los traumas, cancelar su influencia, ajá, arreglar, componer, calmar, tranquilizar. Cuando justamente ella, al hacer eso, está, podemos decir, huyendo o impidiendo no solo la investigación, sino también comprobar la efectividad del trauma en la adaptación posterior al cuerpo propio y a la sociedad. Es decir, y esto espero lo puedan rescatar, lo puedan ustedes elaborar, el trauma por sí solo es simplemente un evento, es todo. No es que sea ni bueno ni malo, es un evento, evento importante. Ajá. Uno de los primeros avances del psicoanálisis fue aportar que el trauma puede ser un dolor muy grande o un placer muy grande. Ajá. Razón por la cual podemos decir literalmente, el trauma más grande de la humanidad no es un delito sexual, es el amor. Ahora vamos a avanzar para terminar este texto, queridas, queridos. Dice Klein, resumiendo mis conclusiones. Ante todo, deseo recalcar que, según mi opinión, no contradicen las observaciones del profesor Freud.
Pienso que el punto esencial de las consideraciones adicionales que he hecho está en que sitúo esos procesos en épocas más tempranas y en que las diferentes fases, especialmente en los estadios iniciales, se fusionan más libremente la una con la otra de lo que hasta ahora se suponía. Los estadios tempranos del conflicto edípico están tan dominados por las fases pregenitales del desarrollo que la fase genital, cuando comienza a ser activa, está al principio muy oculta y solo más tarde, entre los 3 y 5 años, se torna más claramente reconocible. A esa edad, el complejo de Edipo y la formación del superyo alcanzan su punto culminante. El hecho de que las tendencias edípicas comiencen tanto más temprano de lo que suponíamos, la presión del sentimiento de culpa que, por lo tanto, recae en los niveles pregenitales, la influencia determinante así ejercida tan tempranamente en el desarrollo edípico por una parte, en la formación del superyo por la otra, y, en consecuencia, sobre la formación del carácter, sexualidad y todo el resto del desarrollo del sujeto, son hechos que me parecen de una importancia muy grande y hasta ahora no reconocida. Comprobé el valor terapéutico de estos conocimientos en los análisis de niños, pero no se limita a estos. He podido comprobar estas conclusiones en el análisis de adultos y he encontrado que no solo se confirmó su actitud teórica, sino también se estableció su importancia terapéutica. Queridas, queridos, finalizamos. eh, ¿Cómo se llama? Estadios tempranos del conflicto edípico. Ajá. Están viendo el texto que comenzaremos el próximo miércoles, la personificación del juego en los niños, miércoles de Melanie Klein, próximo viernes, vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones, y les recuerdo que ya también en este canal hemos leído toda la obra de Sigmund Freud en edición Amorortu, los libros verdes, ajá, Amorortu Editores. Nada más de eso fueron casi 800 horas y seguimos dando. Y vamos a seguir dando porque estamos leyendo a Melanie Klein para llegar a Lacan. Y por supuesto, llegaremos a Lacan y también a su biografía. Y vamos a ver qué más hacemos con Freud, porque el psicoanálisis es un océano digno de explorarse. El psicoanálisis no es nada más, digamos, una forma de decir, ah, ya sé qué hacer en una terapia. Olvídense de eso, queridas y queridos, y busquen la ciencia, el conocimiento, el alma humana, la verdad. Y por supuesto no una verdad que nos hará libres, sino más bien una edad, una verdad que nos hace sentir vivos. Ujú. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí. Nos vemos en otros videos. Bye.